¿Y si te dijera que existe un antiguo manuscrito que guarda el secreto de la transmutación, el conocimiento perdido de los alquimistas y, quizás, la clave para transformar no solo los metales, sino también el alma humana? Hoy te llevo a las profundidades de la Summa Perfectionis, una obra envuelta en misterio, escrita bajo el nombre de Pseudo Geber. Pero, ¿quién era realmente este autor? ¿Qué secreto se esconde entre sus líneas? Y lo más importante, ¿por qué ha sido ignorado por siglos? Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir un legado oculto que podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. El alquimista, como un artista del misterio, buscaba una transmutación que no era meramente física, sino profundamente espiritual. La materia bruta, oscura y corrupta simbolizaba el alma humana atrapada en la ignorancia y el pecado. A través de los procesos alquímicos, esa materia se purificaba, ascendiendo hacia su estado más elevado. El oro, símbolo de perfección y divinidad. En la Summa Perfectionis, este camino se describe con una claridad sorprendente. La primera materia, base de toda transformación, debe ser buscada con paciencia y discernimiento. No es un mineral precioso ni una sustancia exótica. Está oculta a simple vista, despreciada por los ignorantes y reconocida solo por los sabios. El proceso alquímico comienza con la mortificación, una descomposición necesaria donde la materia debe morir para renacer. Esta fase, conocida como putrefacción, es oscura, caótica y temida por quienes no comprenden que en la muerte se encuentra el germen de una nueva vida. Pero hay algo aún más intrigante detrás de la alquimia, algo que rara vez se dice de forma directa en los textos, pero que late en las entrelíneas de casi todos ellos. Y es esto: ¿y si la alquimia nunca trató realmente sobre transformar metales? Durante siglos, los alquimistas escribieron extensos tratados sobre la transmutación del plomo en oro. Pero, ¿y si ese lenguaje fuera solo simbólico? ¿Una especie de código secreto? ¿Y si, en realidad, esos autores estaban describiendo un proceso espiritual profundo, disfrazado de práctica de laboratorio? Desde esta perspectiva, la alquimia se convierte en un verdadero viaje del alma. El plomo representa todo lo denso y oscuro dentro de nosotros: ignorancia, miedo, ego, vanidad. El oro, en cambio, simboliza la conciencia despierta, la iluminación, la reconexión con lo divino. Así, el laboratorio alquímico deja de ser solamente físico para convertirse en interior. Y el verdadero fuego que alimenta la obra está dentro de nosotros. La llamada magnum opus, o gran obra, adquiere entonces un nuevo significado. Las etapas clásicas, nigredo, albedo, citrinitas y rubedo, dejan de ser meras fases de un proceso químico para revelarse como un mapa simbólico de transformación espiritual. Nigredo, el colapso interior, la oscuridad, el enfrentamiento con la sombra. Albedo, el inicio de la purificación, la primera luz después de la noche oscura. Citrinitas, el despertar de la conciencia y la conquista de una nueva claridad. Rubedo, la unión con lo sagrado, la integración plena, el oro interior. ¿Y por qué este conocimiento fue cuidadosamente codificado? Porque en muchos contextos históricos, expresar abiertamente ideas espirituales fuera de los márgenes religiosos era peligroso. Por eso, los alquimistas crearon un lenguaje simbólico, casi como un velo protector, para ocultar sus visiones más profundas. Solo aquellos que tuvieran ojos para ver serían capaces de descifrarlas. Lo que nos deja con una última pregunta. Cuando lees un tratado alquímico, ¿estás simplemente leyendo? ¿O estás comprendiendo lo que verdaderamente quiere decir?
Pero si creías que la alquimia solo escondía mensajes espirituales en procesos de laboratorio, espera a descubrir cómo usaban los metales y los planetas como símbolos del alma humana. El hermetismo enseña que la práctica alquímica tiene tres grandes objetivos. El primero, la transmutación de los metales viles en oro. El segundo, la obtención del elixir de la larga vida. Y el tercero, alcanzar la iluminación espiritual. Pero, ¿son estas metas literales o simbólicas? Para los auténticos alquimistas, la búsqueda material era solo un reflejo de un proceso interno. La transmutación de plomo en oro representa, en realidad, la purificación del alma, la evolución de un estado denso y material hacia un estado sutil y divino. El plomo simboliza la ignorancia, el ego y las pasiones desordenadas. El oro, en cambio, representa la perfección, la conciencia pura y la unión con lo divino. Así, el laboratorio del alquimista es también su propio ser, y cada experimento es una etapa de su propio perfeccionamiento interior. Esta idea nos lleva a una conclusión provocadora. ¿Acaso el universo entero no es más que un gran laboratorio donde cada uno de nosotros es el alquimista de su propio destino? Las herramientas del alquimista, el horno, los crisoles, los alambiques, son reflejos externos de operaciones internas. La calcinación de los defectos, la disolución de los apegos, la separación de lo sutil de lo grosero, la conjunción de las fuerzas opuestas dentro del ser. Cada proceso químico es, en el fondo, un símbolo de un proceso espiritual. En este sentido, la piedra filosofal no es un objeto físico, sino un estado de conciencia. Aquel que ha logrado unir su naturaleza inferior y su naturaleza superior en una única realidad luminosa e incorruptible. A través de esta visión, la alquimia deja de ser una práctica arcaica para revelarse como una ciencia profunda del alma. ¿Y si todo este conocimiento milenario fuera, en realidad, un mapa para nuestra transformación más íntima y verdadera? Pero si creías que la alquimia solo escondía mensajes espirituales en procesos de laboratorio, espera a descubrir cómo usaban los metales y los planetas como símbolos del alma humana. Para los alquimistas, cada metal no solo era una sustancia física, sino una manifestación concreta de una energía espiritual. Y cada uno de esos metales estaba asociado a un planeta, a una emoción, a un estado de conciencia. El plomo, por ejemplo, estaba ligado a Saturno, lento, denso, melancólico. Representa los miedos, la carga del pasado, aquello que nos limita. El hierro, vinculado a Marte, simboliza la agresividad, la lucha interior, el fuego del conflicto. El cobre, bajo el dominio de Venus, refleja el deseo, la atracción, la belleza que también puede ser trampa. La plata, asociada a la luna, representa la intuición, lo oculto, lo cambiante. Y el tan buscado oro, gobernado por el sol, es el símbolo supremo de la perfección, de la conciencia iluminada, del alma en su forma más pura. Entonces, cuando un alquimista hablaba de refinar el plomo hasta convertirlo en oro, tal vez estaba hablando de refinar su propia oscuridad hasta alcanzar la luz interior. Pero si creías que la alquimia solo escondía mensajes espirituales en procesos de laboratorio, espera a descubrir cómo usaban los metales y los planetas como símbolos del alma humana. Para los alquimistas, cada metal no solo era una sustancia física, sino una manifestación concreta de una energía espiritual. Y cada uno de esos metales estaba asociado a un planeta, a una emoción, a un estado de conciencia. El plomo, por ejemplo, estaba ligado a Saturno, lento, denso, melancólico. Representa los miedos, la carga del pasado, aquello que nos limita. El hierro, vinculado a Marte, simboliza la agresividad, la lucha interior, el fuego del conflicto. El cobre, bajo el dominio de Venus, refleja el deseo,
La atracción, la belleza que también puede ser trampa. La plata asociada a la luna representa la intuición, lo oculto, lo cambiante. Y el tan buscado oro, gobernado por el sol, es el símbolo supremo de la perfección, de la conciencia iluminada, del alma en su forma más pura. Entonces, cuando un alquimista hablaba de refinar el plomo hasta convertirlo en oro, tal vez estaba hablando de refinar su propia oscuridad hasta alcanzar la luz interior. La serpiente suele asociarse al mercurio alquímico, cambiante, dual, misterioso, puede ser veneno o medicina. La clave es saber cómo utilizar su energía. El león verde, uno de los símbolos más enigmáticos, representa una fuerza vital salvaje y poderosa que debe ser domada. Muchos alquimistas lo vinculan con el primer despertar espiritual, un fuego interior que no puede ser ignorado. Y luego está el fénix, el ave que renace de sus propias cenizas. En términos alquímicos, simboliza el momento del arrubedo, el renacimiento del alma después de su purificación. Morir para nacer, quemarse por dentro para volar más alto. Pero lo más interesante es que estos símbolos no están ahí solo para ser comprendidos con la mente racional. Están diseñados para activar algo más profundo, imágenes que hablan directamente con el alma. Lenguaje arquetípico. Mensajes que se sienten más de lo que se entienden. Y si te estás preguntando, ¿por qué esconder conocimientos tan profundos en un lenguaje tan críptico? Hay varias teorías. Una de ellas es que el conocimiento verdadero no puede ser entregado abiertamente. Debe ser descubierto, merecido, trabajado. Al codificar sus enseñanzas en símbolos, los alquimistas protegían su sabiduría de quienes no estaban preparados para comprenderla. No era solo una cuestión de protección frente a la Iglesia o los poderes de su época. Era una forma de asegurar que el verdadero buscador desarrollara la paciencia, la intuición y la apertura de conciencia necesarias para captar los misterios. En otras palabras, el conocimiento alquímico no se entrega, se revela. Y solo a aquellos que son capaces de ver más allá de lo obvio. Ahora bien, a medida que te adentras en estos símbolos y procesos alquímicos, empiezas a notar algo inquietante. Muchos de los pasos descritos para transformar el plomo en oro parecen coincidir con etapas de un viaje interior. El nigredo, la putrefacción, representa la noche oscura del alma, el enfrentamiento brutal con nuestras sombras, nuestros miedos más profundos. El albedo, el blanqueamiento, simboliza la purificación, la claridad que surge tras la crisis, el renacer de una nueva visión. El citrinitas, el amarilleo, es el despertar de la conciencia solar, una percepción más elevada, más luminosa de la existencia. Y finalmente, el rubedo, el enrojecimiento, representa la culminación del proceso, la integración total, la unidad de opuestos, el nacimiento del ser verdadero. Curiosamente, estos mismos procesos pueden verse reflejados en muchas tradiciones espirituales del mundo. El descenso al inframundo de los héroes, las muertes simbólicas de los iniciados, las purificaciones y resurrecciones. Es como si la alquimia fuera otra máscara de un conocimiento universal, una ruta simbólica para la transformación del alma humana. Así que, ¿y si el verdadero oro de los alquimistas nunca fue un metal? ¿Y si su gran obra, su magnum opus, era el propio ser humano renacido? Esta es la hipótesis que cada vez más investigadores consideran. Y si es cierta, entonces los antiguos alquimistas no eran meros precursores de la química moderna. Eran cartógrafos del alma. Ahora que tienes esta perspectiva en mente, la Summa Perfectionis adquiere una nueva dimensión. Cada receta, cada metáfora sobre metales y hornos podría ser vista como una instrucción codificada para el trabajo interior.
Cuando se habla de la muerte del cuerpo del metal, podríamos interpretarlo como la disolución del ego. Cuando se menciona la unión del azufre y el mercurio, puede entenderse como la fusión de la energía activa y pasiva dentro de nosotros. Y cuando se habla de la piedra filosofal, ¿qué es sino la metáfora final para la conciencia plena, despierta, inmortal? Pero aquí es donde la alquimia se vuelve aún más provocativa. Los alquimistas afirmaban que la transformación interior no era solo simbólica. Creían que al transformar su propia naturaleza también podrían influir en la materia, que el espíritu y la materia están tan profundamente entrelazados que cambiar uno altera al otro. Y si esto es cierto, entonces la alquimia no sería simplemente psicología disfrazada, sería una tecnología del ser, una ciencia espiritual olvidada, una ciencia capaz de alterar no solo la mente, sino la propia realidad. Es por eso que la alquimia sigue fascinando a tantos hoy en día, no porque queramos convertir plomo en oro literal, sino porque sentimos que ahí hay una verdad olvidada, una promesa de transformación total, una promesa de que somos mucho más que lo que nos han enseñado, que dentro de nosotros arde un fuego capaz de transmutarlo todo, un fuego que, si sabemos alimentarlo, puede hacernos renacer como algo completamente nuevo. Pero si creías que la alquimia solo escondía mensajes espirituales en procesos de laboratorio, espera a descubrir cómo usaban los metales y los planetas como símbolos del alma humana. Para los alquimistas, cada metal no solo era una sustancia física, sino una manifestación concreta de una energía espiritual. Y cada uno de esos metales estaba asociado a un planeta, a una emoción, a un estado de conciencia. El plomo, por ejemplo, estaba ligado a Saturno. Lento, denso, melancólico. Representa los miedos, la carga del pasado, aquello que nos limita. El hierro, vinculado a Marte, simboliza la agresividad, la lucha interior, el fuego del conflicto. El cobre, bajo el dominio de Venus, refleja el deseo, la atracción, la belleza que también puede ser trampa. La plata, asociada a la luna, representa la intuición, lo oculto, lo cambiante. Y el tan buscado oro, gobernado por el sol, es el símbolo supremo de la perfección, de la conciencia iluminada, del alma en su forma más pura. Entonces, cuando un alquimista hablaba de refinar el plomo hasta convertirlo en oro, tal vez estaba hablando de refinar su propia oscuridad hasta alcanzar la luz interior. ¿No es fascinante? En vez de ver la alquimia como una ciencia antigua fallida, podemos comenzar a verla como una psicología simbólica milenaria, una guía codificada para comprender nuestras sombras, nuestras energías y nuestra transformación interior. Y si eso es cierto, ¿qué más estará escondido en esos textos antiguos que aún no fuimos capaces de decodificar? Pero si creías que la alquimia solo escondía mensajes espirituales en procesos de laboratorio, espera a descubrir cómo usaban los metales y los planetas como símbolos del alma humana. Para los alquimistas, cada metal no era simplemente una sustancia física, sino una manifestación concreta de una energía espiritual. Y cada uno de esos metales estaba asociado a un planeta, a una emoción, a un estado de conciencia. El plomo, por ejemplo, estaba ligado a Saturno, lento, denso, melancólico. Representa los miedos, la carga del pasado, aquello que nos limita. El hierro, vinculado a Marte, simboliza la agresividad, la lucha interior, el fuego del conflicto. El cobre, bajo el dominio de Venus, refleja el deseo, la atracción, la belleza que también puede ser trampa. La plata, asociada a la luna, representa la intuición, lo oculto, lo cambiante. Y el tan buscado oro, gobernado por el sol, es el símbolo supremo de la perfección, de la conciencia iluminada, del alma en su forma más pura.
Entonces, cuando un alquimista hablaba de refinar el plomo hasta convertirlo en oro, tal vez estaba hablando de refinar su propia oscuridad hasta alcanzar la luz interior. ¿No es fascinante? En vez de ver la alquimia como una ciencia antigua, fallida, podemos comenzar a verla como una psicología simbólica milenaria, una guía codificada para comprender nuestras sombras, nuestras energías y nuestra transformación interior. Y si eso es cierto, ¿qué más estará escondido en esos textos antiguos que aún no fuimos capaces de decodificar? Westy. Pero por supuesto, la alquimia no era algo estático. Cada generación de alquimistas añadía su propio matiz, su propio nivel de interpretación. Algunos veían en el proceso alquímico un viaje de redención cristiana. Otros, influenciados por corrientes herméticas y neoplatónicas, hablaban de la unión de los opuestos, de la reunión del alma con su origen divino. De hecho, muchos símbolos alquímicos parecen haber sido diseñados deliberadamente para mantener múltiples capas de significado. El huevo filosófico, el dragón que se devora a sí mismo, el matrimonio místico. Todos estos iconos contienen significados químicos, psicológicos, espirituales y cósmicos al mismo tiempo. Es como si los alquimistas, conocedores de que el conocimiento verdadero no puede ser transmitido directamente, hubieran tejido una red de símbolos capaz de hablar a distintas almas en distintos niveles. ¿Eres capaz de ver solo una reacción química? ¡Perfecto! El símbolo te hablará en ese nivel. ¿Estás preparado para entender la transformación interior? Entonces, los mismos símbolos te revelarán secretos mucho más profundos. La alquimia no era solo una búsqueda de la inmortalidad física. Era una invitación a despertar. Y ahora que sabes esto, ¿qué caminos crees que estaban realmente explorando los alquimistas? En las páginas de la Summa Perfectionis, Geber no solo transmite técnicas, sino también advertencias. Habla de la importancia de la pureza del alquimista. No basta con mezclar sustancias externas si el operador mismo está corrupto. Dice: aquel que no ha purificado su alma no podrá purificar los metales. ¿Notas la profundidad de esta afirmación? En términos prácticos, claro, se refería a la necesidad de precisión, paciencia y disciplina en el laboratorio. Pero en un nivel más profundo, nos sugiere que la transformación de la materia y la transformación del espíritu son dos reflejos de un mismo acto. Así, la búsqueda de la piedra filosofal era, simultáneamente, la búsqueda de la perfección del alma. Un espejo. Lo que ocurre dentro de ti ocurre en tus obras. Lo que logras afuera refleja lo que has logrado adentro. ¿Estás viendo ya el verdadero mapa que los alquimistas trazaban? A medida que profundizamos en la Summa Perfectionis, queda claro que Geber era un maestro del arte oculto, pero también un científico riguroso. Describe métodos de destilación, sublimación, calcinación, procesos que más tarde serían fundamentales para el desarrollo de la química moderna. Cada técnica no era simplemente una receta, sino una meditación sobre la naturaleza de la materia y su transmutación. Geber no buscaba solo resultados, buscaba comprensión. ¿Y acaso no es esa la esencia de todo gran conocimiento? No aceptar el mundo tal como se presenta, sino penetrarlo, deconstruirlo y renacer con una nueva visión. La alquimia, entonces, era tanto un acto de rebelión como de reverencia. ¿Te das cuenta ahora de por qué estos textos sobrevivieron siglos cuando tantos otros se desvanecieron? ¿Y si este velo logró inquietarte? Imagina lo que te espera más allá del próximo. Dale like, suscríbete y acompáñanos en más descubrimientos oscuros que nunca te atreviste a imaginar.